Cuando hablamos de las grandes fortunas del mundo, pensamos en nombres como Rockefeller, Bezos o Musk, pero pocos saben que hubo una familia que los superó a todos. Una familia que no solo acumuló riqueza, acumuló poder. Hoy vamos a hablar de los Rothschild, el linaje financiero más legendario, temido y enigmático de la historia moderna. No salían en los periódicos, no daban discursos, no necesitaban tronos ni banderas, porque cuando controlas el dinero, no necesitas reconocimiento, solo necesitas influencia. Esta es la historia de cómo 5 hermanos judíos, hijos de un prestamista en Frankfurt, crearon un imperio financiero que tejió su red por toda Europa. Una historia de códigos secretos, guerras financiadas desde la sombra y decisiones que alteraron el destino de naciones enteras. Y sí, también es una historia con moraleja, porque todo imperio, por más invisible que sea, tiene su precio. La historia comienza en Frankfurt, a finales del siglo XVIII. En el gueto judío, entre calles angostas y casas apelotonadas, vivía Mayer Amschel Rothschild. Era un comerciante inteligente, especializado en monedas antiguas, pero pronto entendió algo mucho más poderoso. La información vale más que el oro. Gracias a su amistad con un príncipe alemán, empezó a prestar dinero a nobles y reyes. Pero su visión era mucho más grande. No quería ser un prestamista local. Quería crear una red internacional de banca familiar. Así que hizo algo revolucionario. En lugar de quedarse con su riqueza, la multiplicó a través de sus hijos. Meyer envió a cada uno de sus 5 hijos a una capital clave de Europa. Amschel se quedó en Frankfurt. Nathan fue a Londres. James a París. Salomón a Viena. Carl a Nápoles. ¿El objetivo? Crear una red de bancos interconectados que compartieran información, capital y contactos. Antes de que existieran los telégrafos o los bancos centrales, lo que hoy llamamos globalización, ellos ya la habían inventado hace más de 200 años. Cada hermano operaba como embajador financiero en su ciudad, y todos se comunicaban con mensajeros propios y claves cifradas para adelantarse a los movimientos políticos y económicos. Controlaban préstamos de guerra, emisión de deuda, rescates estatales. Eran los banqueros de Europa. La historia más famosa y polémica de los Rothschild tiene lugar en 1815, durante la batalla de Waterloo. Napoleón se jugaba el todo por el todo. Si ganaba, Europa cambiaba. Si perdía, volvía el orden conservador. El hermano en Londres, Nathan Rothschild, tenía espías en el campo de batalla y consiguió la noticia de la victoria británica antes que el propio gobierno inglés. ¿Qué hizo? Fue a la bolsa de Londres y empezó a vender todos sus activos como si Inglaterra hubiese perdido. El pánico cundió. Todo el mundo vendió. Y entonces, en silencio, los Rothschild compraron todo. Cuando la verdad salió a la luz, su fortuna se había multiplicado en cuestión de días. ¿Leyenda o realidad? Nunca se confirmó del todo. Pero lo cierto es que tras Waterloo, los Rothschild se convirtieron en la familia más rica de Europa. Durante el siglo XIX, los Rothschild financiaron de todo. Ferrocarriles en Francia, Austria y Alemania. La compra del Canal de Suez por parte de los británicos. Las guerras de independencia en América Latina. Gobiernos, iglesias, imperios. No eran reyes, pero los reyes les debían dinero. Su apellido no aparecía en portadas, no daban entrevistas. Pero cuando un país quería hacer la guerra o la paz, primero tenía que hablar con un Rothschild. Su lema familiar lo decía todo: concordia, integritas, industria, unidad, integridad, trabajo. Pero su verdadero lema era este: el que tiene la información antes, gana siempre. Con el tiempo,
Su discreción se volvió su mayor escudo. Nada de escándalos, nada de ostentación pública, nada de política directa. Y sin embargo, eran los que movían los hilos detrás del telón. Pero este poder también alimentó mitos, leyendas, conspiraciones. Se les acusó de controlar gobiernos, manipular mercados, incluso de planear guerras. Todo era cierto. Lo que está claro es que su silencio construyó un mito. Y ese mito es más poderoso que cualquier cifra bancaria. Hoy, los Rothschild siguen siendo una familia rica, pero ya no son lo que fueron. Su poder se ha fragmentado, modernizado, diluido entre bancos privados, inversiones sostenibles, arte y filantropía. Muchos ni saben que siguen existiendo, pero siguen ahí, en museos, en fondos de inversión, en salones discretos de París y Londres. Su legado no es solo económico, es cultural. Fueron los arquitectos del dinero moderno, los primeros en entender que el poder real no está en la fama, sino en la discreción. ¿Y cuál es la lección? Que el verdadero poder no siempre grita, no necesita aplausos, ni seguidores, ni titulares. Los Rothschild no conquistaron el mundo con ejércitos. Lo hicieron con información, estrategia y silencio. Y esa es la gran enseñanza. El dinero puede darte riqueza, pero el conocimiento y la discreción te dan poder. Hoy vivimos en un mundo donde todos quieren ser vistos, pero los verdaderos titanes, como los Rothschild, prefieren operar en la sombra. ¿Te parece admirable esta historia o inquietante? ¿Deberíamos temer al poder financiero oculto o aprender de él? Cuéntanos en comentarios qué opinas. Y si quieres más historias sobre los que dominaron el mundo sin que nadie se diera cuenta, suscríbete, comparte este episodio y mantente atento, porque a veces lo más poderoso es lo que no se ve.